Hola, buen día a todos. Les doy la más cordial bienvenida a este webinar. Me presento con ustedes. Mi nombre es Moisés Vergara y soy el gerente comercial de Armor Protective Packaging aquí en México. Bueno, el día de hoy el webinar que vamos a compartir con ustedes lleva por título Prevención de la oxidación durante el shutdown. La información que vamos a compartir con ustedes pues es información que se ha recopilado con base en la experiencia que hemos adquirido como Armor Protective Packaging a lo largo de pues ya muchos años de trabajo de la mano con nuestros clientes y pues espero que les sea de utilidad. Por favor, si tienen alguna duda o algún comentario, en cualquier momento pueden hacérnosla llegar y nosotros nos estaríamos poniendo en comunicación con ustedes para poder resolver o dar el soporte técnico que ustedes necesiten. Entonces, bueno, vamos a empezar. En primer lugar, me gustaría platicar un poco acerca de, bueno, cuál es el objetivo de brindar este tipo de información y compartirla con ustedes. En primer lugar, pues bueno, Armor Protective Packaging ya está dedicado desde hace ya mucho tiempo al combate y la prevención de los problemas de la corrosión en la industria, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, pues obviamente se trata de compartir la información para poder lograr que esta capacitación sea aplicada en pues el objetivo de proteger las piezas metálicas que son fabricadas por parte de ustedes y que son enviadas a los clientes finales, ¿no? Pero más allá de únicamente proteger las piezas metálicas, lo que nosotros buscamos es proteger la marca de todos nuestros clientes y su reputación. ¿Por qué? Como bien sabemos, pues obviamente la industria en la que trabajamos, la industria automotriz, la industria metalmecánica, es de suma exigencia, y esto pues obviamente implica que probablemente si empezamos a incurrir en problemas de rechazos por corrosión en las piezas que son embarcadas hacia nuestros clientes, pues probablemente nos vayan a aceptar 1, 2, 3 embarques con este tipo de problemas. Pero seguramente si esto se vuelve pues ya un problema recurrente, pues empezarán a buscar otras opciones, ¿no? De otros proveedores que les garanticen pues la recepción correcta y bajo los requerimientos y especificaciones que los clientes necesitan, obviamente libres de problemas de corrosión. Entonces, lo que nosotros pretendemos, pues obviamente es trabajar de la mano con nuestros clientes para poder asegurar que pues la reputación de sus empresas y sus marcas se vea protegida. Y pues esto lo logramos a través precisamente de todas estas capacitaciones y todo el trabajo que hacemos día a día con ustedes, a través del soporte técnico, la asesoría, la impartición de este tipo de webinars. Entonces, pues bueno, ese realmente es el propósito, más allá de cualquier otra cosa, es lo que queremos alcanzar en conjunto con todos ustedes. Y pues bueno, los temas que vamos a platicar el día de hoy acerca de la prevención durante el shutdown es, en primer lugar, pues qué es el BCI, ¿no? Cómo es que funciona, a base de qué está hecho, y en segundo lugar vamos a hablar también acerca de las mejores prácticas de BCI durante el shutdown. Entonces, bueno, vamos a empezar. ¿Qué es el BCI? Pues bueno, BCI son siglas en inglés que significa inhibidor volátil de corrosión, ¿vale? Entonces, el BCI es un compuesto químico que está hecho a base de sales y minerales. Este compuesto químico tiene la propiedad de sublimarse. ¿Esto qué quiere decir? El BCI se impregna en la fabricación en lo que sería el papel BCI, y los materiales de polietileno BCI, las bolsas de plástico, los rollos de película plástica, etcétera. Y pues bueno, una vez que ya está impregnado en los materiales que funcionan como medio de aporte hacia el empaque, el BCI tiene la propiedad de sublimarse. ¿Esto qué quiere decir? Que puede pasar del estado sólido al estado gaseoso sin atravesar por el estado líquido. Es decir, va a pasar de un estado sólido, se evapora, ¿ok? Entonces, una vez que nosotros metemos las piezas metálicas al interior de las bolsas de plástico o las envolvemos con el papel BCI,
el BSI se empieza a evaporar y va a saturar el interior del empaque, va a saturar el interior de la bolsa o el interior del papel BCI, y también tiene la propiedad de polarizarse, es decir, se va a adherir a la superficie metálica. Es algo muy similar a lo que sucede con los imanes. El BCI se adhiere a la superficie metálica y forma un recubrimiento en lo que es toda la superficie, que va a evitar que el metal esté en contacto con el oxígeno y la humedad, que es precisamente lo que ocasiona la corrosión, ¿vale? Entonces, al nosotros aislar el contacto del metal con el oxígeno y la humedad del medio ambiente, vamos a lograr que no se desencadene el proceso de la corrosión. Ahora, como les comentaba, pues bueno, el BCI se evapora y va a adherirse a la superficie y va a formar un recubrimiento. Este recubrimiento es bastante delgado, es muy muy delgado, realmente es 100 veces más delgado que una hoja de papel común y corriente. Estamos hablando de que llega a tener un grosor de aproximadamente entre 4 a 6 nanomicras. Esto obviamente quiere decir que pues no es perceptible para el ojo humano, o sea, a simple vista no lo vamos a poder detectar. De hecho, cuando nosotros vemos la pieza, parece que no tiene ningún tipo de material, ningún tipo de recubrimiento. Sin embargo, está ahí presente, aislando el oxígeno y la humedad, como ya les había comentado, del metal. Y de esta forma es como se previene que se desencadene el proceso de corrosión. Aquí tenemos un ejemplo, digamos, esto sería una bolsa de polietileno BCI. Al interior se empacó una pieza metálica, el BCI se evapora y se adhiere a la superficie metálica, formando este recubrimiento, y de esta forma es como nosotros vamos a lograr que se proteja la pieza mediante el aislamiento que logramos del acero con el oxígeno y la humedad, ¿vale? Ahora, como les comentaba, el calibre que forma el recubrimiento o la película del recubrimiento BCI que se forma, pues es realmente delgado, a comparación de otro tipo de materiales o métodos de prevención de la corrosión que se pueden utilizar. Entonces, bueno, es algo bastante conveniente, ya que realmente la pieza parece como si no tuviera nada, y además es muy limpio, ya que cuando nosotros necesitamos ensamblar la pieza metálica, simplemente la sacamos de su empaque BCI y sin tener que realizar ningún método de limpieza, ni desengrasado, ni nada de eso, puede ser ensamblada inmediatamente. Ahora, hablando ya un poco acerca de las mejores prácticas para el manejo del BCI dentro de cada área. Vamos a hablar acerca de, bueno, las mejores formas de manejar el BCI con las piezas metálicas durante el proceso de empaque, embalaje y envío de estas piezas, materiales de empaque, y también obviamente la importancia que tiene el destino o los tiempos de transporte para tomar en cuenta en cuanto a la prevención de la corrosión. Entonces, enfocándonos primero en lo que son las mejores prácticas para el manejo de las piezas metálicas. Hay que recordar que, en primer lugar, para nosotros poder proteger correctamente las piezas, hay que empacarlas en un buen estado, es decir, completamente limpias, sin ningún tipo de contaminación o residuos del proceso, polvo, humedad, etcétera. Ya que si nosotros empacamos piezas con contaminantes como pueden ser polvo, pues obviamente ese polvo puede ser un medio de aceleración, digamos, y desencadenamiento del problema de corrosión. Entonces, es importante que logremos empacar o que nos aseguremos más bien de empacar nuestras piezas metálicas limpias. En segundo lugar, obviamente estas piezas tienen que estar libres de óxido. Ahora, recordemos que el BCI va a prevenir que se oxide la pieza metálica, pero si nosotros empacamos piezas ya oxidadas, lo que va a suceder es que se va a detener el proceso de oxidación, es decir, no se van a seguir oxidando.
Sin embargo, no vamos a ser capaces, o sea, el BCI no remueve el óxido, ¿vale? Si la pieza metálica ya está oxidada, así se va a quedar oxidada, ya no va a seguir oxidándose más, pero el BCI no va a remover el óxido. Entonces es importante que nosotros nos aseguremos también de empacar las piezas metálicas libres de óxido. Y en tercer lugar, hay que secar correctamente las piezas antes de empacarlas, ¿vale? Es importante utilizar algún método para asegurarnos que las piezas vayan totalmente secas antes de empacarlas. Pueden ser, pues obviamente, mangueras de aire a presión, una máquina de secado, un ventilador, un túnel de secado con ventilación, etcétera. Y esto con la finalidad de que cuando nosotros empaquemos las piezas no lleven rastros de humedad. ¿Por qué? Porque si nosotros empacamos las piezas con restos líquidos o de humedad, pues obviamente esto va a potenciar el proceso de oxidación y va a ser un factor que vaya a acelerar la oxidación de las piezas, ¿no? Entonces es muy importante considerar estas tres partes: empacar piezas metálicas limpias, libres de óxido y secas. Además de eso, pues obviamente tenemos que tomar en cuenta la forma como manejamos nuestros métodos anticorrosivos en caso de que sean líquidos, y además de los métodos anticorrosivos, pues obviamente también los líquidos de proceso. Esto me refiero a solubles, líquidos de lavado, etc. Aquí hay dos factores que hay que considerar. Primero, el tipo de metal. Nosotros podemos estar manejando piezas metálicas ferrosas o no ferrosas. Sin embargo, ambas se oxidan, unas más rápido que otras, pero ambas van a desencadenar el proceso de oxidación. Es importante también considerar que los líquidos requieren una titulación adecuada. Titulación es un método químico para poder determinar la concentración del líquido, ¿ok? Es decir, por ejemplo, en los solubles que se ocupan para maquinar las piezas o los líquidos de lavado, sabemos bien que estos materiales deben de trabajar a una concentración determinada que es recomendada por el proveedor de estos materiales. Entonces, nosotros tenemos que asegurarnos de que los materiales, estos líquidos, estén a la concentración adecuada para que puedan realizar en primer lugar, pues el trabajo para el cual están determinados, y además de eso, para que no desencadenen o sean promotores del proceso de corrosión en caso de que no se encuentren en la concentración adecuada. Entonces, como les comentaba, es importante monitorear también la concentración de los líquidos, principalmente pues los RPs, ya sean base aceite o base agua, los refrigerantes o solubles, los líquidos de corte y los líquidos de lavado. Ahora, hablando en cuanto a las mejores prácticas referente al empaque, embalaje y envío. Bueno, en primer lugar hay que considerar que las áreas de empaque de nuestras piezas metálicas deben de ser áreas muy limpias, o en la medida de lo posible que estén lo más limpio posible. ¿Por qué? Porque, como les comentaba, si hay algunos residuos, polvo, contaminantes, etcétera, pues van a contribuir a estos residuos a que se desencadene el proceso de corrosión. Entonces es importante que las áreas de empaque sean lo más limpias posibles. Y la otra, pues también es importante que en estas áreas de empaque y de almacenamiento se evite las variaciones de temperatura. Estamos hablando de que para que el proceso de corrosión no se desencadene, los parámetros de temperatura y humedad relativa deben de ser de 25 grados centígrados, y en cuanto a la humedad relativa no debe de ser mayor al 40%. Porque si esto sube, si la temperatura sube y la humedad relativa también sube, esto va a ser un factor para acelerar el proceso de corrosión. Entonces es importante que nosotros cuidemos las variaciones de temperatura y de humedad relativa también, cuidar mucho estos parámetros. Otro factor importante pues es mantener las puertas cerradas. Es decir, muchas veces pasa que las áreas de empaque están próximas a las áreas de embarque, es decir, las rampas en las cuales los pallets o las cajas ya con nuestras piezas metálicas empacadas se embarcan para ser pues enviadas a destino.
El problema de esto es que obviamente a través de esas puertas y a esas áreas de embarque puede entrar la humedad, el aire del exterior de la planta, y esto puede también afectar a desencadenar el proceso de la corrosión. Entonces hay que tratar de, bueno, si no es posible cambiar de lugar las áreas de empaque, pues en la medida de lo posible mantenerlas cerradas, las puertas, para que estos factores no afecten al proceso de corrosión. De igual forma, pues no, hay que procurar no almacenar productos fuera. ¿A qué me refiero? Obviamente, en primer lugar, pues las piezas metálicas no deben de ser almacenadas en exteriores, ya que pues las deja totalmente expuestas a los cambios de temperatura y de humedad, y estos cambios pues pueden acelerar igual el proceso de corrosión. Pero más allá de las piezas metálicas, también es importante que los métodos o los materiales, perdón, de empaque, como son las cajas de madera, los pallets de madera, los separadores de corrugado, las cajas de corrugado, etcétera, sean almacenadas al interior de la planta. ¿Por qué? Porque estos materiales son porosos y pueden absorber parte de la humedad relativa que se encuentra en el exterior de la planta, en el medio ambiente. El problema sucede cuando estos materiales absorben humedad del ambiente. Nosotros empacamos nuestras piezas con estos materiales y las enviamos a destino. En el momento en el que los pallets o las cajas ya van al interior del transporte, pues obviamente se incrementa la temperatura, y esa humedad que absorbieron las cajas o los pallets de madera, pues obviamente se libera, es decir, se evapora en el interior del transporte, y esto genera una especie de cámara de humedad al interior del empaque, o al interior del transporte. Esto obviamente va a ser un promotor del proceso de corrosión. Y por último, es importante considerar que para el manejo, para toda la manipulación de las piezas metálicas, es muy importante utilizar guantes. ¿Por qué? El pH de nuestro cuerpo, la grasitud que nosotros tenemos en nuestras manos, es ácida, es decir, el pH de nuestro cuerpo es ácido, ¿vale? Entonces, cuando nosotros manejamos las piezas metálicas sin guantes, parte de esa grasitud va a quedar en la superficie de la pieza, y esto va a ocasionar que el proceso de corrosión de igual forma se desencadene más rápido. Entonces, es importante que nosotros siempre que vayamos a manipular piezas metálicas lo hagamos con guantes. Ahora, estos guantes deben de estar en la medida de lo posible limpios. ¿Por qué? Porque igual si nuestros guantes ya están sucios, pues vamos a estar dejando contaminantes o residuos en la superficie de las piezas, los cuales de igual forma pueden ocasionar que se desencadene el proceso de corrosión. Ahora, como les comentaba, es muy importante que se maneje de manera muy cuidadosa lo que son las cajas y los pallets de madera, el cartón corrugado, los separadores de cartón corrugado, y pues bueno, hay que tratar también de aislar todos estos materiales, estos empaques, digamos, nosotros los conocemos como empaques ácidos, del contacto con las piezas metálicas. ¿Esto cómo se puede lograr? Bueno, podemos aislar este tipo de empaques del contacto con las piezas metálicas a través del uso de materiales BCI. Como les comentaba, tanto las cajas y los pallets de madera, el cartón corrugado y los divisores plásticos pueden llegar a ser promotores de la corrosión. Es muy importante que nosotros aislemos en la medida de lo posible el cartón corrugado y la madera del contacto con las piezas metálicas. De lo contrario, vamos a empezar a detectar problemas de corrosión como el que tenemos en la pantalla. Algo muy similar a esto es lo que puede llegar a suceder si nosotros dejamos en contacto las piezas metálicas con el cartón corrugado y la madera, ya que al ser empaques ácidos liberan la humedad que liberan puede llegar a acelerar el proceso de corrosión, y se empezaría a presentar con patrones similares a los que estamos viendo en la imagen. Ahora, vamos a hablar un poco acerca de los métodos de cierre de las bolsas de polietileno BCI. Ahora, estos métodos de cierre pueden ser muy variados, es decir, nosotros no podemos decirles que uno de ellos sea el adecuado. Pueden ser cualquiera de ellos, digamos que
ustedes pueden implementar en su proceso el que mejor se adecue a sus necesidades y pues vuelva también más eficiente su proceso, ¿no? Entonces puede ser a través de cinchos. Estos cinchos plásticos son muy comunes. Lo que se hace pues es tratar de enrollar la boca de la bolsa y colocar este cincho para que no se abra. De esta forma nosotros estaríamos garantizando que los vapores BCI van a quedar contenidos dentro del empaque y no se van a evaporar al exterior, ya que si esto pasa, pues obviamente el BCI no cumpliría su función de proteger correctamente a la pieza y dejaría pues expuesta contra la corrosión a la superficie metálica. Otra forma pues es mediante el termosellado. Obviamente esto es un sellado que requiere una máquina de calor que va a realizar un fundido sobre la superficie de la película de polietileno y la va a sellar mediante esta aplicación de calor. Otra función pues es mediante grapas o también pues bueno, actualmente como sabemos existen bolsas con zipper. Estas bolsas también las manejamos nosotros y pues bueno, son bastante fáciles de utilizar. Es un sellado, bueno, es un método de cerrado bastante sencillo, el cual pues también nos garantiza que los vapores BCI queden en el interior. Y por último está la cinta adhesiva, la cinta canela, cinta transparente. Yo diría que este es el método más utilizado en la industria, el más simple y pues también digamos el más económico. Esto nada más hay que cuidar que sea manejado apropiadamente, es decir, hay que asegurarnos de que la boca de la bolsa quede plegada correctamente para sobre estos pliegues colocar la cinta y que esta cinta nos ayude a garantizar que la bolsa quede bien cerrada para evitar de igual forma las fugas de los vapores BCI hacia el exterior del empaque. Bueno, este sería el ejemplo más correcto, digamos, de cómo se debe de cerrar una bolsa BCI con cinta adhesiva. Como ustedes verán en esta aplicación, podemos ver que la bolsa fue plegada, fue doblada correctamente en la parte de la boca para asegurar que los dobleces fueran cerrados o sellados más bien con la cinta y no quedara ningún espacio digamos expuesto a que se llegara a evaporar el BCI hacia el exterior del empaque. Entonces bueno, ese digamos sería el método correcto para cerrar con cinta los empaques BCI. Ahora vamos a hablar un poco acerca de las mejores prácticas para el manejo del BCI en cuanto a los destinos que llegan a tener nuestras piezas. Hay que tomar en cuenta y tener en consideración si nuestras piezas van a ser embarcadas a puntos nacionales o de exportación, es decir, si nuestros clientes son nacionales o si nuestros clientes son, están ubicados en otros países, obviamente esto es importante considerar. ¿Por qué? Precisamente por el tiempo de transporte. No es lo mismo un embarque que va a ser enviado a territorio nacional a un embarque que va a ser enviado a otros países, ya que pues obviamente el tiempo de transporte es más largo cuando se envía a otros países. En este caso pues hay que tomar en consideración esto, ya que debemos de proteger las piezas metálicas tomando en cuenta cuánto tiempo va a tardar en llegar el embarque a pues el destino, ¿no? A nuestro cliente final. También es importante considerar el tiempo de almacenamiento en el destino, es decir, una vez que llega con nuestro cliente final, si estas piezas van a ser ensambladas inmediatamente o se van a quedar almacenadas un tiempo antes de ser embarcadas, porque entre mayor tiempo pase, pues mayor protección debe tener nuestras piezas metálicas, ya que si no las protegemos correctamente en función del tiempo que vayan a tardar en ser ensambladas o utilizadas, pues pueden llegar a ser a presentar oxidación
en el momento en el que ya vayan a ser utilizadas. Ahora, es importante también tomar en cuenta el método de envío que va a ser utilizado para embarcar nuestras piezas metálicas. Es decir, me refiero si es un embarque terrestre, un embarque marítimo o un embarque vía aérea. Esto porque muchas veces sucede que nuestros clientes nos dicen, no, pues es que ¿sabes qué? Tengo que proteger muchísimo estas piezas porque se van a ir vía marítima a Asia, ¿no? Por ejemplo, o a Europa. Bueno, sucede algo muy curioso. Tenemos la idea de que en los embarques marítimos las piezas llegan a ser, llegan a estar más expuestas a problemas de corrosión debido, pues obviamente, a las variables del medio ambiente, como pueden ser la alta humedad en el océano y además de eso, pues la salinidad, ¿no? Además de los cambios de temperatura, pues obviamente que se van a presentar durante el día y la noche. A comparación de los embarques terrestres, que tenemos la idea de que no representan tanto riesgo en cuestiones de problemas de oxidación para nuestras piezas metálicas. Nosotros hemos realizado estudios en los cuales se colocan sensores de temperatura y de humedad relativa en embarques marítimos y en embarques terrestres, y es bastante curioso lo que sucede, porque resulta ser que en los embarques terrestres, en los embarques que se van en camión, digamos, a destino, existen mayores fluctuaciones y mayores variaciones de temperatura y de humedad relativa que en los embarques que se van vía marítima. Pareciera ser que pues la humedad y en el océano temperiza de alguna forma o mantiene más estables los cambios de temperatura y de humedad relativa y deja pues, menos expuestas, digamos, a las piezas metálicas. Este tipo de estudios o análisis que nosotros hemos realizado, podemos compartirlos con ustedes. Tenemos bastante información al respecto y en caso de que ustedes estén interesados, también por favor háganoslo saber para que podamos compartir esta información con ustedes y pues en caso de ser necesario podamos brindar asesoría técnica al respecto. Y pues bueno, casi ya por último vamos a hablar un poco de lo que son ejemplos de la aplicación de los materiales durante el shutdown o los paros técnicos. Como verán, estas son imágenes y es un ejemplo de algunos clientes que tenemos aquí en México y también en Estados Unidos, referente a la forma como ellos protegen sus piezas metálicas durante los paros técnicos o el shutdown que se experimentó, por ejemplo, ahora con la contingencia derivada por el COVID-19. En este caso, en esta imagen tenemos una foto de un almacén de uno de nuestros clientes que protegió sus piezas con bolsas BCI, una funda, digamos, con estas bolsas BCI para evitar que pues, las piezas estuvieran en primer lugar en contacto con los contaminantes o expuestas a que llegaran a depositarse los contaminantes sobre la superficie metálica, y pues a su vez con la bolsa BCI están aportando protección anticorrosiva a las piezas, y de esta forma garantizamos que cuando se reanuden las operaciones, cuando se reactive, digamos, la producción en nuestras plantas y nosotros regresamos a las actividades, nosotros llegamos, podemos destapar estas piezas metálicas y no vamos a tener ningún tipo de problema de corrosión, que pues obviamente implicaría retrabajo, limpieza de piezas, hay que invertir pues mano de obra, tiempo, recursos, etcétera, para poder utilizar estas piezas que pues ya estaban, digamos, casi que listas y terminadas, ¿no? En esta imagen tenemos otro ejemplo de cómo se pueden llegar a proteger también las piezas en el proceso. Muchas veces sucede que por falta de espacio en almacenes, durante los paros de línea las piezas llegan a ser, pues digamos, almacenadas temporalmente durante el paro de línea en pues el piso de la línea de producción. Entonces, para que estas piezas no se vean expuestas y no llegan a presentar problemas de corrosión, una vez que de igual forma se reactiven las actividades en nuestros procesos de manufactura, pues
lo ideal es protegerlas también mediante las bolsas BCI, en este caso cubriendo los pallets de piezas con una bolsa BCI para que cuando se reactiven la producción, pues podamos encontrar las piezas sin ningún tipo de óxido y de esta forma pues puedan ser embarcadas o sometidas a los procesos faltantes sin tener que realizar trabajos de limpieza o remoción de óxido previo a pues poder continuar con el proceso, ¿no? Entonces, bueno, digamos, estos son algunos ejemplos. Y son ejemplos muy sencillos, realmente como verán no es necesario aplicar o implementar un gran trabajo o grandes métodos para prevenir que se prevenga, para prevenir que se desencadenen los problemas de corrosión. Y pues bueno, de esta forma estamos garantizando que las piezas van a estar limpias y libres de óxido cuando nosotros retomemos actividades. Por el momento y por nuestra parte sería todo. No sé si tengan alguna duda, por favor envíenla al correo que viene aquí en esta imagen, es soporte@parautos.com.mx, y nosotros nos estaríamos poniendo en contacto con ustedes a la brevedad para poder atender a sus dudas, sus comentarios, o de igual forma si requieren asesoría técnica o que se realice algún tipo de visita o recomendación para su proceso específicamente, con mucho gusto nos podemos poner en contacto con ustedes. De antemano les agradezco mucho por su participación y por estar este día acompañándonos en el webinar. Espero que la información que compartimos con ustedes el día de hoy haya sido de utilidad. Pues bueno, me despido de ustedes, que estén muy bien.